Y empezamos con la causal primera, y sobre esta marco la línea de lo que va, el objeto. La persona que está viendo acá la lámina, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Miren, y eso les decía, ¿no? Uno va mejorando en pedagogía y todo eso. Yo quiero decirles el elemento que está relacionado, pero para que ustedes sepan dónde tienen que ir a buscar. O sea, cuando ustedes están frente a un acto administrativo, tienen que, obviamente, hacer un checklist, ¿no es cierto?, de los elementos. Y si ya saben que está en el objeto, entonces podría tratarse de la causal primera, por ejemplo. Entonces, esta causal primera que está relacionada con el objeto, perdón, nos vamos a relacionar con lo que decide el acto administrativo. ¿Qué es lo que certifica? ¿Qué es lo que resuelve? ¿Qué es lo que el acto dice? A ver, el acto dice que va a expropiar. Ah, eso es lo que decide. El acto dice que va a sancionar. Eso es lo que decide. El acto dice que va a conceder este derecho. Eso es lo que decide el acto. ¿No es cierto? Entonces, en primer término, la causal me dice que sea contrario a la Constitución y la ley. ¿De acuerdo? Acá en la parte roja van a ver, yo he puesto lo relevante de la causal y en este caso yo señalé la palabra contrario. ¿Qué significa la palabra contrario? Bueno, pues acá tenemos una amplitud de esta causal y déjenme explicarles por qué. En primer término, el primer antecedente es que, por ejemplo, en el caso Hermida Moreira versus municipio de Cuenca, nuestra jurisprudencia, como en muchísimas otras, había señalado cuáles son los actos nulos de pleno derecho. Y decía, por ejemplo, los dictados sin competencia, o decía también aquellos que estén expresamente prohibidos en la ley. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos que hay una ley que te diga, se prohíbe otorgar por ejemplo, se prohíbe hacer donaciones a particulares con los bienes públicos. Ok, entonces vos sabes que si hay un acto que dona eso, el acto va a ser nulo de pleno derecho. Pero esta causal, al utilizar la palabra contrario, a mí se me hace que engloba dos supuestos y son los siguientes. Bueno, acá, teoría del derecho, sabemos que la ley, ¿no es cierto?, lo que hace es manda, prohíbe o permite. Desde mi punto de vista, el término ser contrario a algo puede darse en dos supuestos de la ley. Uno, si la ley te manda a hacer algo, por ejemplo, te manda a hacer B y tú haces, perdón, A y tú haces B. Entonces, estás contraviniendo la ley porque la ley te manda a hacer una cosa e hiciste otra. Dos, cuando la ley te prohíbe hacer algo, obviamente la ley te dice, no hagas A y fuiste a hacer A. Obviamente la estás contradiciendo. Pero cuando la ley te permite hacer algo, digamos, la ley te dice, puedes hacer A, pero si no haces A, entonces no estás contraviniendo la ley porque es una permisión y la ley anticipó que puedes o no puedes. Entonces, sería solo esto. Ojo, que cuando hablo de que la ley manda a hacer algo, solamente se tratará de competencias regladas y no discrecionales, ¿sí? Es decir, competencias donde la ley te anticipa cuál es la solución que debe dar el acto administrativo. Entonces la ley te dice, al estudiante que curse los 5 años de derecho y tenga una tesis y haga hecho sus prácticas, hay que darle el título de abogado. No puedes decidir si quieres o no quieres darle, tienes que darle. En cambio, hay otro tipo de competencias que se llaman las discrecionales, donde la ley permite cierto grado de actuación del servidor público. Las administraciones públicas podrán hacer A o hacer B. Entonces ahí la ley no te manda a ninguno, está en el tema de la permisión, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta que esto es para regladas principalmente. Ok, entonces ya tengo analizado el primer componente de la causal. Y el segundo componente de la causal me dice que tiene que ser contrario a la ley y a la Constitución. Acá me olvidé de decirles algo antes, pero creo que es relevante y nunca estoy tarde.
¿Se acuerdan que hablé que las causales de nulidad del acto administrativo estaban representadas con una calavera de muerte? Entonces, la doctrina dice que las causales de nulidad del acto es el delito administrativo, porque es la pena de muerte para el acto administrativo. ¿Y cómo se debe interpretar un delito? De manera rigurosa. Las causales de nulidad se expresan taxativamente, pero también literalmente. No puedes extenderla, no puedes obviarla, no puedes cambiarla. Entonces acá dice, ser contrario a la Constitución y a la ley. Debes encontrar la contradicción en las dos. ¿Por qué? Porque si solo fuese contradicción en la ley, entonces el acto es anulable. Pero en cambio acá la causal te dice contradicción en la Constitución y en la ley. Desde mi punto de vista, ¿cómo se debe entender esta causal? Bien, muchas administraciones públicas piensan que esta causal lo que da es la puerta abierta para que vos puedas declarar la nulidad de cualquier acto administrativo y de todo se inventan. Te dan una adjudicación de un contrato y dicen, ok, y van a motivar. ¿Cómo motivan? Y se van a artículos tan generales, dicen, es que el Plan Nacional del Buen Vivir y es que el proyecto de movilidad, etcétera, etcétera, y es una estupidez, perdón que lo diga. Realmente esta causal no está para darle más herramientas a la administración para declarar nulas sus decisiones administrativas, sino más bien es más protectora a los ciudadanos. ¿Y cuál es la lógica? ¿Por qué digo esto? A ver, en principio, pensemos que la Constitución es de por sí una norma que da derechos a los particulares y con relativas obligaciones al Estado. Mi derecho a la salud y el Estado tiene que construir hospitales. Mi derecho a la educación y el Estado tiene que construir escuelas. ¿De acuerdo? Sí hay algunas obligaciones en la Constitución para los particulares, pagar impuestos, etcétera. Pero la mayoría son derechos para las personas y obligaciones para el Estado. Entonces, si tú tienes acá, voy a graficarlo para que se haga más fácil. Si tú tienes que la Constitución te da un derecho, la forma de contravenir la Constitución es quitarte ese derecho, ¿cierto? Y cuando dice en la ley lo que establece es los procedimientos para adquirir o para extinguir un derecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es lo relevante de que diga ser contrario a la Constitución y la ley? Porque si la Constitución te da el derecho o te reconoce un derecho y la ley te dice la forma de adquirirlo o cómo perderlo, entonces pues es necesario esta copulación en las dos, en la causal. Vamos a un ejemplo. En el caso del derecho de propiedad que tenemos algunas personas, el derecho de propiedad se ve limitado legítimamente a través de una expropiación. La expropiación es el procedimiento que está en la ley para privar legítimamente a un particular del derecho de propiedad. Y, por ejemplo, te dicen, cuando quieras expropiar, le tienes que pagar lo justo precio. Ok, ¿te estoy privando de un derecho constitucional? Sí, pero no estoy contraviniendo la ley porque estoy siguiendo los procedimientos que están en la ley. En cambio, si es que yo no te pago el justo precio, ya te estoy confiscando y por tanto ya no estoy, sí, te estoy privando de un derecho constitucional, pero ya no estoy siguiendo los procedimientos de la ley. Entonces, en resumidas cuentas, esta causal se debería entender como privar a los particulares de un derecho constitucional sin seguir las pautas y los procedimientos de la ley. Esa sería la primera causal entendida de una manera coherente, entendida de una manera que busca propugnar por la estabilidad del acto y no por la inestabilidad del mismo. Entonces,
pensamos que en este caso, de preferencia, se dará cuando se trate de los actos desfavorables, ¿sí? Cuando hayan actos desfavorables que priven de un derecho al particular sin seguir procedimientos en la ley, se estará frente a esta causal. Que un acto favorable pueda estar en esta causal es un poco más difícil. Podría haber casos, pero realmente va a ser un poco más difícil encontrar actos favorables que se enmarquen en esta causal. La siguiente causal, queridos amigos, que tiene que ver con el objeto y como les dije, con lo que decide el acto, es que se determinen actuaciones imposibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imposibles quiere decir, si ustedes van al Código Civil, el Código Civil te dice que es natural o como te dice, físicamente o jurídicamente imposible. Y físicamente te dice lo que es contrario a las normas de la física o de la naturaleza y legalmente imposible es lo contrario a la ley o a las buenas costumbres. En este caso, la doctrina nos auxilia para decirnos cuándo nos debemos referir a esta causal, la causal 5, que vean cómo ya me salté de la 1 a la 5, pero estoy hablando del objeto. Y la primera, te dice la doctrina, cuando el acto es impreciso u oscuro. Aunque parezca redundante, el acto administrativo debe regirse por un principio que se llama principio de precisión. Y bueno, también las sentencias, ¿no? Que es, a ver, debes ser preciso, debes decirme qué quieres, a quién le estás imponiendo este tema. Entonces, un acto es impreciso cuando el destinatario no puede conocer lo que el acto ha declarado. Por ejemplo, como dice acá, no se sabe a qué cosa o a qué personas afecta. Se dictó una sanción, no sé si es para mí, es para el otro, estábamos tres involucrados y dice que se sanciona a uno, para los otros dos se absuelve. ¿A quién absolverá? ¿A quién sancionará? No lo entiendo. Y cuando lo va a inscribir el funcionario de talento humano las sanciones, tampoco lo entiende. Entonces, definitivamente es un acto que es impreciso, es oscuro. La lectura por medios razonables no se permite. Y después tenemos, digamos, conjuntos o aglutinados en un mismo supuesto, al acto que es absurdo o imposible de hecho. Entonces, miren los ejemplos que serían más indicativos. Dice la doctrina que puede tratarse de que tenga base en un aspecto personal, digamos, se da un nombramiento a una persona que ya falleció o sustrato material, se ordena el derrocamiento de una vivienda que ya no existe o un sustrato jurídico, la revocación de un acto que ha sido anulado. La jurisprudencia y la doctrina señalan de que tal vez esto es lo que define lo que en la teoría se conoce como el acto administrativo inexistente, ¿sí? Muchos sabemos que hay muchos actos que son nulos de pleno derecho, pero que producen efectos en el mundo real. Por ejemplo, digamos, un acto dictado sin competencia de tiempo, es decir, cuando ya ha operado el silencio administrativo, sabemos que ese es un acto que es nulo de pleno derecho, pero podría producir efectos, porque la administración pública tiene sus poderes fuertes de autotutela para dictar esas decisiones por la fuerza, inclusive. Me pueden estar cobrando una deuda vía coactiva de una deuda que ya está prescrita o que ya está caducada y que es nulo, pero hasta que no se declare lo contrario, seguirá surtiendo efectos. En cambio, la doctrina dice que en el acto inexistente, que es aquel que abordamos en la causal quinta, es aquel acto que aún siquiera podría producir algún efecto, digamos, en el mundo real. Y se ponen algunos casos, por ejemplo, ese es un caso que suele poner ilustrativamente en las clases. Por ejemplo, saben que hoy en Quito llovió mucho, llovió bastante. Se incendió la ruta viva, perdón, se inundó la ruta viva. Y digamos que el alcalde de Quito mañana dice, voy a sacar una resolución para que mañana ya no llueva en Quito. Entonces él saca su resolución
Y bueno, si mañana llueve, él no puede decir, hey, la naturaleza está contraviniendo mi decisión. O si llueve, tampoco puede decir la naturaleza me obedeció, porque es algo que está fuera de su alcance. Entonces, un acto de contenido imposible, imposible. Y acá también, por ejemplo, el nombramiento de un fallecido, aunque, pero como les digo, estos supuestos, aunque suenen tan raros, podrían producir efectos. Quién sabe que, por ejemplo, sea un nombramiento fallecido y resulta que le estaban pagando el sueldo, digamos, ya. O el derrocamiento de una vivienda que no existe. Bueno, ese sí es imposible. Pero también el otro, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar en que tenemos una vivienda, digamos, de 2 pisos y digamos que este primer piso no tenía permisos de construcción y este sí, y se ordena destruir solo este piso de acá. Es absurdo porque obviamente haces destruir el de acá, pero de que podría llegar la administración pública de manera tan irrazonable a destruir este piso y haciendo que este se caiga, podría pasar. Yo no creo que pase en el mundo real, pero es una probabilidad. Lo que les quiero decir acá, en el acto, en el causal quinta, es ese acto que determina actuaciones imposibles, que no se podrían cumplir y más relacionado al mundo fáctico, al mundo de los hechos. La última del objeto es la causal 6, que dice, recuerden que yo lo que pongo ahí lo que decide es porque estoy relacionando que esto tiene que ver con el objeto, pero eso no está en la ley. En la ley está lo que está en negro. Y dice, resulte contrario al acto administrativo presunto cuando se haya producido el silencio administrativo positivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando se ha producido el silencio administrativo positivo, ojo, solo el positivo. Entonces, tienes acá para resolver y te pasaste el tiempo. Acá se produjo el silencio administrativo positivo. Entonces, no puedes dictar un acto que sea contrario al acto presunto derivado del silencio positivo. Es decir, si presentaste una petición diciendo, necesito este derecho, la administración pública no te respondió y por tanto el derecho se te concede por el silencio de la administración, no puede venir un acto que diga, te quito el derecho. El artículo 210 del Código Orgánico Administrativo establece con claridad que si se dicta un acto posterior al silencio administrativo positivo, solo puede ser en sentido confirmatorio, es decir, avalando lo que ya se ganó por silencio administrativo. Ahora bien, en el caso del silencio administrativo negativo, la respuesta puede ser en cualquier sentido. Es decir, si se trata de silencio administrativo negativo y me paso el tiempo, la respuesta puede ser tanto confirmando el silencio negativo como negando el silencio negativo, es decir, concediendo la petición o negando la petición, porque la causal solo dice que sea contra el silencio positivo. Y tampoco se encasilla el caso del silencio administrativo negativo en la causal cuarta, conforme ya lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ratifico la idea de que después de acaecido el silencio negativo, la respuesta puede venir en cualquier sentido sin ningún problema. Entonces, ahí tienen un tema importante. ¿Sí? Y bien, con esto concluimos las causales del objeto y entramos a las causales de voluntad. Vamos a referirnos ahora al segundo elemento, que es la voluntad, ¿sí? Que es la voluntad del acto administrativo. Recuerden ustedes que yo les señalé que la voluntad del acto administrativo está constituida por la causa y la finalidad. Y la causa es los motivos, ¿ya? Y la causa quiere decir lo que antecede a la consecuencia, lógicamente. ¿Por qué le das ese título de abogado a tal persona? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Ah, el motivo es que esta persona ya cursó. El motivo es que esta persona examen complexivo, la tesis,
motivo es que rindió las prácticas profesionales. Entonces, en este caso, en el caso de la administración pública y de los actos administrativos, los motivos deben salir de la ley, ¿sí? El acto administrativo es la individualización de la ley. La ley otorga un derecho. El acto administrativo lo concede a cada persona. ¿Cómo se puede producir el vicio de desviación de poder? En primer término, tenemos que centrarnos en que este vicio se puede dar o se va a dar en lo que se trata con las competencias discrecionales, es decir, donde el acto administrativo permite cierto grado de participación del servidor público a cargo, ¿sí? Le permite decidir, como por ejemplo te permite decidir si inicias o no inicias un sumario administrativo. Y entonces, como alguien te cae mal, vas a actuar con beneficio personal, es decir, para cobrar venganza. Y la ley no te dio la competencia de iniciar sumarios administrativos para que cobres venganza, sino para que evidentemente el servidor público que en efecto incurre en una conducta castigada, pues le sigas el procedimiento. O puedes beneficiar a un tercero, como en el caso Flores Torres versus municipio de Cuenca. En este caso, lo que se hizo fue que en Cuenca, una zona, siempre habían dicho, esta zona es residencial, residencial, residencial. No, ¿quieres ponerte lo que sea? Negado. Negado, acá es residencial. Pero viene una gasolinera, cambiemos el uso del suelo. Entonces, ese cambio de uso del suelo fue para beneficiar a un tercero, no para cumplir la finalidad para la que la ley te da esa competencia. ¿Para qué la ley te da la competencia del uso, de regular el uso del espacio del suelo? Te da la competencia para que hagas un procedimiento ordenado de tu territorio, para que acá la gente sepa que se va a ir a vivir y no le van a poner una gasolinera al lado. Bueno, hoy en día ya, evidentemente esto tal vez ni siquiera se respeta, ¿no? Pero en ese momento tal vez todavía estaba un poco más estricto. Y tercero, para beneficiar a la administración. Dices, vamos a crear una multa y ojalá que la gente corra bastante en las calles para que me pague esta multa. O sea, en lugar de crear prevención, ¿para qué la ley te da la competencia de crear infracciones y sanciones? Para crear prevención, concientización. Te voy a poner una infracción alta para que no vayas a incurrir. No con la idea de que siempre estés incurriendo y con eso financio la nueva obra pública. No, no, no. Ahí estás perdiendo el fin o el norte de la finalidad de por qué la ley te dio. Ahora bien, una parte de la doctrina a la cual yo me adscribo considera que es un error el haber incluido a la desviación de poder como una causal de nulidad del acto administrativo y no haberla dejado como una causal de anulabilidad, ¿ya? Es decir, que la desviación de poder en algunos casos pueda curarse y en otros casos no pueda curarse, sino que ahora han dicho siempre o nunca se va a curar la desviación de poder. En el Erhafe la desviación de poder era solo anulable. Hoy en día la han pasado a causal de nulidad absoluta. Y digo por qué esto podría presentar un problema. Porque aun cuando la administración pública desvíe la finalidad por la cual la ley le dio esa competencia, podría desviarla para aún así satisfacer el interés general. Por ejemplo, una expropiación. ¿Cuál es la finalidad de la expropiación? Que le quitas la propiedad a un particular, pagando el justo precio, obviamente, para satisfacer un interés general, es decir, para que el municipio construya parques, canchas, el ministerio, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal que quitas para entregarle a una fundación? Le estás quitando a un privado para entregarle a otro privado. Pero, a fin de cuentas, también las fundaciones pueden ayudar a satisfacer el interés general porque evidentemente digamos, están al servicio de la colectividad, ¿no es cierto? Entonces podría ser un caso tal vez donde se puede dar un asunto de desviación de poder que no necesariamente tendría que derivar en nulidad del acto administrativo, pero hoy por hoy tenemos esa complejidad o esa complicación. Bien, sigamos. Causal séptima,
Igual, miren cómo sigo en los motivos del acto. Esta causal es súper interesante y quiero escuchar acá sus reflexiones. Me voy a dar el tiempo de leer el chat en esta, así que estén atentos para contestarme, ¿bien? Listo. Dice acá, causal séptima. Se origine en hechos que constituyan infracción penal declarada en sentencia judicial ejecutoriada. Entonces, dice así. Acá ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Primero, que miren cómo les traje la redacción anterior. La redacción anterior, la del ERJAFE, decía, los que sean constitutivos de infracción penal, que acá estaba en el objeto, esto no dice la ley, yo lo puse, o se dicten como consecuencia de esta, acá estoy en la causa, igual esto que está en paréntesis, la ley no dice, yo lo puse. Entonces dice, en el JAFE, los que sean constitutivos de infracción penal, es decir, por ejemplo, el acto administrativo que dispone que se derroque una vivienda que es patrimonio cultural. Eso es un acto delictivo o contravencional. Lo que decide el acto en sí es una contravención, es un delito, ¿ya? Si quieren ponerse más extremos, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, ¿cuál es un delito? Bueno, es que obviamente sería absurdo que un acto administrativo disponga a matar a una persona, ¿no? Pero bueno, para ejemplificarlo, digamos que lo hace, entonces ahí el vicio está en el objeto, digamos, la causal se configura por lo que está en el objeto. En cambio, decía después, o que se dicten como consecuencia de esta. Acá, por ejemplo, entonces digamos, yo pago una coima y consecuencia de pagar esa coima me dan el contrato. Entonces, miren cómo acá en la redacción del COA parecería a primera vista que, como solo dice, se origine en hechos que constituyan, es decir, que los hechos anteriores al acto administrativo tienen que constituir una infracción penal y no en sí lo que dispone el acto, podríamos pensar que hoy en día esta causal solo está en el elemento de la causa o la voluntad y no en el objeto, es decir, en lo que resuelve el acto. Pero Denterría y Fernández nos auxilian y nos dicen que la infracción penal antecedente ha de tener en todo caso una relación directa con el acto administrativo posterior. Es decir, lo que te dicen, mira, si finalmente se pagó una coima, obviamente el acto que viene está viciado por tener una consecuencia penal. Entonces, da lo mismo si está antes o si está en el mismo acto. Eso no afecta. Pero creo que es necesario hacer esta reflexión para que ustedes lo puedan canalizar. Ahora bien, yo les pregunto, porque yo sé que muchos pueden estar celebrando algo, casi se me va la diapositiva. Yo les pregunto, voy a leer el chat acá. A ustedes, miren cómo decía la redacción del ERJAF. El ERJAF no decía nada de sentencia penal ejecutoriada. No decía nada. Pero ahora el COA sí lo dice. Ahora sí se requiere una sentencia penal ejecutoriada. Pensemos, en primer término, en que recuerden que el derecho administrativo lo que protege son los intereses generales y no los derechos particulares como primera línea. O sea, no es que te vas a ir en contra de los derechos, pero hay un orden, que es el orden penal, para defender la culpabilidad de esa persona. Igual, no significa que yo por el hecho de decir, oye, anulo este acto porque es constitutivo de infracción penal, no significa que esa persona se vaya a la cárcel. Esa persona tiene que sustanciarse un proceso penal aparte y todo eso. Entonces, ¿por qué yo creo que no es positivo que se haya incluido este tema? Primero, porque se da un sometimiento del derecho administrativo al derecho penal, ¿no es cierto? Espera la sentencia, a ver qué pasa con la sentencia, y yo les pongo un caso, por ejemplo, pueden haber casos donde haya imposibilidad de sentencia, por ejemplo, se muere el procesado, ¿y qué hacemos ahí? Porque ahí se extingue la pena. Estamos condenados a quedarnos con un acto administrativo donde hubo un delito, pero no hay un culpable, o el procesado tuvo un tan buen abogado y el fiscal tuvo una pésima defensa que le ganó, digamos, más que por cuestiones de verdad material, por cuestiones estratégicas de procedimiento.
Entonces realmente no es positivo esto. No es positivo desde el punto de vista de los intereses generales y desde el punto de vista del derecho administrativo. Porque de cierta manera para el trabajo de la administración. ¿Sí? La administración debe tener su propia capacidad para señalar y declarar con su autotutela qué constituye una infracción penal, no para buscar culpables, pero sí para dictar la nulidad de los actos administrativos. Y si eventualmente en el orden penal se obtiene una sentencia absolutoria, pues la persona podrá, qué sé yo, poner un recurso de revisión contra el acto que le declaró nulo su acto administrativo, o eventualmente, si ya es imposible retrotraer los efectos, generarle una demanda al Estado. Pero creo que es mejor eso a parar el conducto administrativo por una sentencia penal, que muchas veces puede ser imposible de conseguir. Entonces, yo creo que acá los legisladores lo que hicieron fue decir, pongámonos garantistas, pero no vieron esto. ¿No es cierto? No vieron esto. Ahora bien, un último punto es, se requiere dolo para esta causal y acá viene algo importante y es que decirles lo siguiente. La doctrina señala que les va a sorprender a ustedes que de los actos más delictivos pueden extraerse actos administrativos válidos. ¿Sí? Por ejemplo, caso que siempre se pone. El mismo caso de la Facultad de Jurisprudencia que estábamos hablando. Yo ya me gradué, perdón, yo ya cursé todas las materias, defendí mi tesis, todo, hice todo. Y resulta que la secretaria abogada de la facultad no me quiere firmar mi título y falta la firma de ella. Cojo una pistola, voy a su casa, le apunto con la pistola, bueno, voy a su oficina donde tiene el diploma, le apunto con la pistola en la cabeza y le digo que me firme el diploma en este momento porque ya estoy cansado de esperarle. Y ella me lo firma. Entonces, ahí ustedes qué dicen. ¿El acto es válido o no es válido? La respuesta es que el acto es válido si yo cumplí los requisitos, porque sí, definitivamente me voy a ir a la cárcel por haber amenazado a alguien con una pistola. Y muchos van a decir, no, es que el vicio del consentimiento, la fuerza, pero es que en realidad no importa acá la voluntad de la persona. Es irrelevante el consentimiento de la persona en este caso, porque la facultad era arreglada. La ley dice que si yo cumplo estos requisitos me tienen que dar mi diploma y no es que está a decisión de la secretaria abogada dármelo o no dármelo. Ya digo, me voy a ir preso, pero el acto administrativo es válido. Diferente es cuando el acto administrativo tiene un elemento de discrecionalidad, es decir, se requiere, ¿no es cierto? Un grado volitivo particular de la persona. Y en este caso, por ejemplo, en la adjudicación de un contrato donde estamos tres personas y yo voy con la pistola y le digo, adjudícame a mí. Claro, ahí sí, porque había una decisión y la decisión no fue directa de la ley, sino que fue influida o influenciada por la fuerza que generé en ese servidor público. Entonces, ahí cambia el tema, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo muy presente de que, insisto, de los delitos pueden dictarse actos válidos. No en todos los casos, pero en la gran mayoría donde son actos reglados. ¿De acuerdo? Y por eso digo, el orden penal es una cosa, el orden administrativo es otra cosa. Bien. Y vamos a la última, queridos amigos, a la última de esta sesión. Es la causal 9. Y ustedes van a decir, ¿y dónde está la causal 9? Yo no veo la causal 9, yo veo solo 8 causales. Sí, pero si se fijan, no está numerada, pero dice el acto administrativo expreso o presunto por el que se declare o constituyan derechos en violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los requisitos materiales para su adquisición, es nulo. Entonces, esta es otra causal, que claramente está aludida al motivo del acto, a los requisitos, a la causa. Entonces, miren lo importante que es este componente acá en color rojo,
porque es donde yo les voy diciendo, oigan, acá tienen que fijarse en este elemento. Si están en la causal 9, en el elemento voluntad. Si están en la causal 1, en el elemento objeto. Si están en la causal 3 y 4, en el elemento competencia. Entonces, ya me van entendiendo cómo podemos ir viendo. Y de hecho, yo les voy a presentar un ejercicio práctico en la graduación, digamos, de este primer módulo, para que ustedes puedan poner en aplicación todo lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, analicemos la causal. Primero que acá me habla de el acto administrativo expreso o presunto, refiriéndose al silencio administrativo, y dice por el que se declare o constituyan derechos en violación del ordenamiento jurídico o contravención de los requisitos materiales para su adquisición. Entonces, prácticamente, acá se refiere a tener un acto administrativo sin haber cumplido los requisitos que están en la ley. Y lo primero que voy a destacar es que al tratarse de requisitos materiales, son requisitos sustantivos y no adjetivos. Es decir, no tiene que ver con el procedimiento, tiene que ver con lo que la ley me exige tener antes de acceder a un determinado derecho. En la condición, digamos, me exige tener a mí como persona o exige tener a la cosa sobre la cual quiero que se declare alguna situación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que este terreno cuente con estos documentos antes de tener esto. ¿Ok? Bien. ¿Y cuáles son esos requisitos materiales? Esos requisitos materiales deben ser sustanciales y son aquellos que dan estructura definitoria al acto administrativo y son los solicitados por ley. Es decir, los requisitos que no son satélites, aquellos requisitos sin los cuales el acto administrativo dictado no tiene sustancia. Si es que estoy hablando de la graduación del abogado, del diploma, tiene sustancia las calificaciones, la asistencia a clases, la tesis. No tiene sustancia, tal vez, digamos, demostrar la nacionalidad, por ejemplo, ¿ya? ¿Para qué importa de dónde soy? Si estudié Derecho Ecuatoriano, quiero graduarme como abogado en Derecho Ecuatoriano, no importa si soy del país que sea, ¿ya? Y deben ser solicitados por ley, es decir, no solicitados en reglamento. Y sobre esto vienen dos características. Primero, que por ejemplo, si ustedes inician un trámite y al momento de cursar el trámite, en el medio se cambia la ley con nuevos requisitos, ustedes están llamados a cumplir esos nuevos requisitos. Lo establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de Trámites y Eficiencia Administrativa, ¿no es cierto? Sustentada claramente sobre el principio de irretroactividad de la ley. Y segundo, tal vez algo que no muchos sabían es que, pero es evidente, ¿no es cierto? Que los requisitos deben estar cumplidos y no por cumplir. Extiéndame el título de abogado que yo ya me falta solo un semestre. No, 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 no. Debes cumplir antes los requisitos para acceder al derecho. No pueden estar sujetos a lo que sí se permite en el Código Civil o en la ley civil, que es a la condición suspensiva. Esta condición no existe en el derecho administrativo y esta base legal está en el artículo 102 del COA. Si ustedes ven el artículo 102 del COA, te habla sobre la eficacia retroactiva de los actos administrativos y te dice cuándo un acto administrativo dictado el día de hoy puede tener efectos hacia atrás. Y te dice, tendrá efectos hacia atrás única y exclusivamente si es que al momento en que quieres retrotraer los efectos del acto, los hechos ya se habían dado. Es decir, tú no puedes decir, voy a dictar este acto y que los efectos sean desde antes, si es que en ese momento los hechos que se necesitan para esos efectos anteriores no habían sucedido. Lo explico brevemente y con esto vamos a concluir esta parte. Entonces es así. Bien, las administraciones públicas suelen ocupar terrenos, ¿no es cierto?, sin hacer el documento expropiatorio.
Y resulta que el documento expropiatorio recién lo dictan acá, pero ya ocuparon desde acá. Entonces, acá, año 2020, pongamos, acá año 2023, resulta que recién acá van a dictar el acto expropiatorio y van a formalizar la expropiación que de hecho ya se había dado, de facto ya se había dado. Entonces, ¿por qué es relevante acá? Porque obviamente el avalúo del predio por el que voy a pagar se fija, ¿no es cierto?, con el año en el que voy a utilizar el terreno y no cuando yo estoy utilizando, porque claro, acá la propiedad de esta persona tenía que los arbolitos, tenía que la construcción, etcétera, etcétera. Acá después ya será puro concreto porque ya la carretera pasó. Entonces obviamente vale menos. Entonces acá le dice, ok, ve, te voy a dictar ahorita la expropiación, pero voy a darle efectos retroactivos para pagarte el precio del año en el que ocupamos el terreno. ¿Puedo hacerlo al 2020? Sí, porque en el 2020 ya ocupé el terreno o ya estaba necesitando el terreno. ¿Puedo hacerlo en el año 2015, donde el avalúo dice la persona el avalúo estaba más caro? No, porque en el 2015 yo no había ocupado ese terreno. Entonces, yo no puedo retrotraer los efectos del acto si es que las condiciones de hecho no se habían dado en ese momento, sino solo hasta cuando se dieron o desde cuando se dieron, porque las condiciones suspensivas en el derecho administrativo o para el dictado de los actos administrativos particularmente no está permitida.